Estamos hoy en la sesión que va a dar votación definitiva a esta rendición de cuentas, que como que acá se ha dicho, no es cualquier rendición de cuentas. Por lo tanto, nosotros no tomamos esta sesión como un trámite más. Hemos intervenido desde la bancada del Frente Amplio en las primeras sesiones, cuando entró a diputados la rendición, extensamente cada uno de los miembros de la comisión y otros integrantes de la bancada. Entendemos que desde ese mismo lugar es que tenemos que abordar el resultado de la votación que nos llega, de las modificaciones que sucedieron en el Senado, de los informes que se produjeron en el Senado, que esa es nuestra responsabilidad. Y en realidad, justamente, en el caso del Senado, el informe en mayoría en el Senado planteaba con mucha claridad que esta no es una rendición de cuentas cualquiera, que esta es una rendición de cuentas que en realidad es de todo el periodo del gobierno hasta el momento. Por lo tanto, todavía hay más elementos que nosotros tenemos que analizar. En primer lugar, yo creo que hay algo que voy a repetir una y otra vez, lo he hecho desde el presupuesto nacional hasta ahora, porque aunque parezca que no, hay mucha gente que sigue estas sesiones, aunque eso no pase acá adentro, pero afuera pasa. Entonces, en realidad, la rendición de cuentas tiene que ver con la vida de cada una y cada uno de los ciudadanos de este país, aunque no parezca. Tiene que ver con las políticas y los recursos para vivienda, para salud, para educación, para el sistema de justicia, para la industria, para el agro, las políticas sociales, la cultura. Tiene que ver con cada uno de eso y por eso recibimos a decenas de organizaciones que vienen a realizar sus planteos. Por lo tanto, vaya si este no es un mero trámite el que estamos realizando. Y me parece que esto vale la pena volver a señalarlo. Siempre lo repito, mucha gente piensa que el único tema que acá se trata es cómo le va a los funcionarios públicos. Lejos está de ser la rendición de cuentas, eso que no es tan simple, porque hay un capítulo expreso vinculado con los funcionarios y muchísimos artículos, pero, insisto, tiene que ver con toda la vida del país. En segundo lugar, quiero señalar algo, lamento que no esté, está el diputado Pasqué, no está el diputado Luz, para que contrapongan. No, lo digo en el mejor sentido, diputado. Discúlpeme, presidenta, pero lo que voy a decir es algo que me sorprendió de las modificaciones que se realizaron en el Senado. No estuvieron acá en el informe mayoría, estuvieron en el informe mayoría que hizo en el Senado, y les voy a leer algo porque me causó sorpresa. Dice, por única vez y en general, vamos a dejar claro para la discusión que si bien la materia tributaria es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, en todas las instancias de rendición de cuentas han sucedido estas cosas. Ahora bien, como en la rendición de cuentas no se pueden enviar mensajes complementarios después de determinada fecha, se ha optado porque en el ámbito de la discusión previo a la sanción en el Parlamento, en el ejercicio de su función legislativa, pueda incorporar artículos de esta naturaleza al existir voluntad de aprobación por parte del Poder Ejecutivo. Estamos ante un acto complejo que se perfecciona con la promulgación posterior del Poder Ejecutivo. En ese sentido, el Poder Ejecutivo, en la etapa de promulgación y ejecución de la ley, manifiesta expresamente su conformidad con las modificaciones tributarias acordadas en la etapa de discusión del proyecto de ley y, por tanto, cualquier vicio o duda queda sañado. Este es un tema que parece de forma, no es de forma,
porque el diputado Álvaro Rodríguez Hunter no lo veo por acá, pero allá lo veo. Nosotros teníamos una propuesta que debimos retirar, digo nosotros porque estábamos de acuerdo, sobre un tema vinculado con los gobiernos departamentales y que se nos dijo que había que retirarlo porque todo lo que tuviera que ver con tributos era iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y estábamos hablando del pago de los timbres a Catastro Nacional. De eso era que se trataba. Por lo tanto, me parece que para que tenga un párrafo entero del informe en mayoría en el Senado, tiene que haber habido varias modificaciones tributarias. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el senador que hizo el informe en mayoría. En segundo lugar, en esta rendición de cuentas, volvemos a tener lo que en el informe que recibimos ahora, en el informe que también vimos en mayoría en el Senado, esa visión triunfalista de la que hablamos cuando se trató en esta Cámara la rendición de cuentas. Y allí se expresó, bueno, la visión triunfalista está expresada en la exposición de motivos, donde todos son éxitos, donde todos son cambios de paradigma, donde todo es mejor que lo que antes se hacía. Es decir, en esos términos está planteado en la exposición de motivos. Aquí, además de todo eso, hay, y además, por supuesto, algo muy importante que se expresó en la exposición de motivos en su momento y se ha expresado a lo largo de este tiempo, y es que en esta evaluación que se hace de 3 años y medio de gobierno, se demuestra, dice el informe en mayoría, dice la exposición de motivos, dicen todos los informes, que se ha cumplido, que el gobierno ha cumplido. Y nuestra pregunta es ¿con quién se ha cumplido? Esa es nuestra pregunta. Porque efectivamente, y como muy bien nos lo dijo acá el presidente de la República el 2 de marzo, cuando hablaba del enorme crecimiento en el año 2022, y como muy bien lo señalaba la diputada Galán, es decir, un crecimiento enorme, pero habría que ver cuánto de ese enorme crecimiento llegó a quienes más lo necesitaban. A veces por falta de política, otras veces por dificultades de gestión, otras veces por concepción. Y entonces, en ese tema de los niveles de cumplimiento, yo pregunto, no voy a hacerles, disculpen, les pido que se queden tranquilos, diputados, que no voy a volver con el tomo 2 del incumplimiento, de las diversas metas de cada uno de los incisos, porque ustedes me lo escucharon hasta el cansancio. Pero de todas maneras, ¿verdad?, nosotros tenemos que recordar, es decir, que uno de los grandes elementos de promesa, hasta inclusive de recursos, ¿verdad?, tienen que ver con el Ministerio del Interior. Y no voy a hablar de otros temas del Ministerio del Interior. Simplemente voy a volver a decir que de ninguna manera se han respondido a las expectativas generadas y que además de lo que uno puede decir respecto a cómo se plantea las distintas resultados del Ministerio, nosotros tenemos que hablar sin lugar a dudas de la situación de las cárceles, pero con los datos objetivos, ¿verdad?, tenemos que hablar de ese incumplimiento que claramente estaba expresado y que año tras año tuvo diferentes motivos de explicación, que fue las dificultades para las horas operativas, las horas dedicadas al trabajo en calle de los efectivos policiales de las distintas jefaturas de policía. Incumplimiento en 13 de las 19 jefaturas, empezando por la jefatura de Montevideo. Y más o igualmente grave, los incumplimientos en cuanto a completar el acompañamiento de las medidas de las víctimas de violencia basada en género, o en algunos departamentos en efectuar después la denuncia correspondiente ante el Poder Judicial. Para hablar
de algunos de los temas de los que hablamos inicialmente. Incumplimientos en vivienda. De verdad, señora presidenta, que para nosotros fue muy difícil entender, y yo creo que nadie lo entendió, cómo ha sido la ejecución en vivienda de estos 3 años y medio. Algunas cosas ya las sabíamos desde el presupuesto nacional, a partir de los pedidos de informes, cuando se nos decían, por ejemplo, que en el plan de mejoramiento de barrios había cosas que estaban programadas para el 20 o para el 21 y que se trasladaban para el 23, para el 24 y para el 25. Eso ya lo sabíamos desde otro lugar, pero en realidad, es decir, nosotros no hemos logrado saber qué ha pasado con esos recursos, de esos fideicomisos que van y vienen, pero que no se ven los resultados concretos en relación a la ciudadanía, en relación a la población a nivel de todo el país, incluido todo lo que tiene que ver con los asentamientos en nuestro país. En todo caso, hasta finales del 2022, esas viviendas no aparecieron. Ayer, que era el Día de la Construcción, se decía con claridad que había dificultades pensando en el futuro en relación a la obra pública que sin lugar a dudas mueve el mercado interno. Eso, los que estamos acá lo sabemos, es parte del ABC. De la intensidad de las políticas sociales, esto se decía, una enorme intensidad de las políticas sociales. Pero, señora presidenta, cuando hablamos del retiro del territorio de los programas de cercanía, se nos dijo que estábamos mintiendo. ¿Cuántas veces escuchamos que no era así, que lo que pasa, que había un cambio de paradigma, que no se iba a recorrer de esa manera, que no iba a haber derivaciones, pero que iba a haber otra forma? En realidad, claramente en las metas y objetivos del año 2022, porque es una rendición de cuentas, ¿qué se hizo el año pasado? De los 10.000 personas, de las 10.000 de las 10.000 personas, mejor dicho, que debían ser atendidas desde los programas de cercanía y concentrados, además, en Uruguay Crece Contigo, el acompañamiento fue a 3.000. Pero ese no es el problema. El problema es lo que se explicita. Lo que se explicita es que no se pudieron hacer las contrataciones hasta finales del 2022. Está escrito por parte del propio Ministerio de Desarrollo Social. No es algo que se me ocurre a mí, señora presidenta. Además de todo eso, sin lugar a dudas, cuando los vecinos reclaman por la ausencia del Estado, la respuesta es, y esto me estoy refiriendo a algo que sucedió la semana pasada, no estoy hace mucho tiempo, frente a este nuevo paradigma de cómo atender la situación del avance del narcotráfico en los barrios, ¿verdad? Frente a los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, la Escuela de Oficios, la Obra Bané, el Padre Cacho, la Obra Ecuménica, no estoy hablando de otras organizaciones, la respuesta frente a los cuestionamientos, que los problemas están en que el Estado no está presente, la respuesta es, estamos cansados de que se politicen estos debates. Esa no puede ser la respuesta frente al reclamo de vecinas y vecinos, de una presencia que se ha ido retirando. Y por otro lado, señor presidente, señora presidenta, discúlpeme, Zulimar, creo que hay un tema que requiere un análisis particular y que está vinculado con el tema de la pobreza y en particular de la pobreza infantil, señora presidenta. En primer lugar, porque tenemos que hacer el análisis de la rendición del 2020 a la fecha, ¿verdad? Y nosotros venimos de 16,9% de pobreza. Tiene la palabra el diputado Ubaldo Aita. Gracias, presidenta. Le concedo una interrupción a la diputada Olivera. Puede interrumpir, diputada Olivera. Gracias, diputado Aita. Gracias, señora presidenta.
estaba refiriéndome al incremento de la pobreza y de la pobreza infantil. Y decía que pasamos del 16,9 al 20,9 en el primer semestre del año 2023. Costó mucho llegar a esa cifra, señora presidenta, porque en esta historia de que cambiamos la manera de medir y se están midiendo por semestre, y en este semestre en realidad no se tomaron en cuenta los datos, los segmentos por edad, las distintas instituciones tuvieron que recurrir a lo que se llaman los microdatos. Y por lo tanto, los microdatos, el estudio de los microdatos, dieron un 20,9. En realidad, después de muchas preguntas realizadas a quien dirige el Instituto Nacional de Estadísticas, culminó señalando que efectivamente se estaba hablando de un 20,9 en el primer semestre de este año. ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Me da alegría hablar de esto? No, no me da ninguna alegría, ¿eh? No pienso, jamás pensé que cuanto peor mejor, en absoluto. Y por eso me preocupa enormemente, porque aquí hubo en una rendición de cuentas un programa votado, una partida especial dedicada a la primera infancia de $50 millones anuales, que a ojos vistas y como lo señalamos en la rendición de cuentas en esta Cámara, no tuvo ejecución mayoritariamente. Pero ¿sabe lo que no tuvo, señora presidenta? No tuvo concreción como un plan, porque abordar el tema de la pobreza en términos generales, o de la pobreza infantil en términos particulares, o de la pobreza en la primera infancia, más aún, requiere de pensar ese plan juntos, y ahí nunca hubo un plan pensado en conjunto. Ahí lo que hubo fue, primero, 50 millones pensados para una transferencia y después el reclamo de diversos organismos, de otros incisos, de ser parte de eso y dar la idea de lo que iba para ENEP, lo que iba para INAU, lo que iba para el MSP, lo que iba para ACE, iba a ser todo parte de un plan. De un plan que tenía un número, que es el programa 404, como siempre digo, porque ese es el programa, el número de programa que le fue asignado. Bueno, en el número de programa 404 que le fue asignado, hay organismos que no gastaron un peso, como el caso del Ministerio de Vivienda. Es decir, hay organismos que no se sabía dónde estaban, como en el caso de ANEP. Es decir, del único que podríamos decir que sabemos en qué cosas se gastaron alguna parte de esos dineros, ¿verdad?, podría ser en el MIDES, más allá que en esa partida se incluyeron temas que no son propiamente de la atención a la primera infancia, como lo demostramos en la rendición de cuentas, en el análisis aquí. Pero dicho esto, estamos hablando de que era rendición de cuentas 2020, que ese dinero se empezaba a ejecutar a principios del 2022. Los convenios se terminaron de firmar a finales del 2022, por lo tanto, aquellos organismos que no ejecutaron este dinero, más allá de que no podemos demostrarlo, eso es verdad, ese dinero está y está guardado porque figura como ejecutado, lo que no se sabe cómo se ejecutó. ¿Por qué? Porque en las metas claramente figura que su ejecución será en el 2023. Pero, señora presidenta, en este sentido, yo quiero volver a señalar que en conjunto con esto y demostrando lo que yo estoy diciendo, lo que yo señalaba en la rendición de cuentas en el análisis que realizábamos aquí, y es que aquí asistimos a dos aspectos. Asistimos al aspecto de la no construcción de un plan político y asistimos a una serie de dificultades de gestión que dan a luz en esta rendición de cuentas a dos artículos, no, mejor dicho, a un artículo y a casi un proyecto de ley entero que se transformó en artículos, que uno es en las partidas a reaplicar el Fondo de Infancia, ¿verdad? Y en otro, en la creación de una persona pública no estatal que tiene, vuelvo a repetirlo, como objetivo la lucha contra la... Diputado Aita, ¿usted le concede otra interrupción?
Sí, Presidenta. Puede continuar, diputada Olivera. Muchas gracias, señora Presidenta. Estamos hablando del artículo 550, ahora en el nuevo texto, atención integral a la primera infancia, donde se crea el equipo de coordinación y seguimiento del programa Atención Integral a la Primera Infancia, que estará integrado por un representante de diversos organismos y que va a tener la coordinación, o sea, todo el tema de cómo se va a ejecutar estos dineros van a ser coordinados por la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, no por aquellos que tienen la rectoría. Pero además de todo eso, este artículo, ¿verdad?, genera un fondo en él mismo que está atado con los artículos que comienzan en el 606 en adelante, que es el Fondo de Infancia, ¿verdad? Era el artículo 496 antes, el artículo 606 en este momento. Y además, esta coordinación no es para el año que viene, empieza inmediatamente después de la promulgación de esta ley. Voy al artículo 606. Tiene, como ustedes ven, tiene muchos más artículos que la que se fue de acá. Esperen que... Discúlpeme, señora Presidenta, pero vale la pena recordar cuando... No, en el mío no. Acá estoy. 606. Creación del Fondo de Infancia, era el viejo artículo 496. Créase el Fondo de Infancia como persona jurídica de derecho público no estatal y su objetivo es poner fin a la pobreza infantil. A tales efectos tendrá como principal cometido utilizar los recursos que le son asignados, etcétera, etcétera. Es decir, definimos que tenemos dificultades para gastar en el marco del derecho público y, por lo tanto, definimos generar una persona pública que va a gastar los dineros y los proyectos que allí se van a presentar y con la debida reserva, como dice todo el articulado, de los funcionarios que allí se van a estar en el marco del derecho privado. Creo que no se merece este país que sea en ese marco que se dé la batalla contra la pobreza infantil, señora Presidenta. Y yo creo que la capacidad de asombro para nosotros siempre es ilimitada. Por otro lado, señora Presidenta, voy a terminar mi intervención. Como terminé las intervenciones a lo largo de estos años, vinculado con un tema que en la rendición de cuentas, en el presupuesto nacional, en ninguna de las exposiciones de motivos, ha sido presentado como un tema, como un objetivo de este gobierno. Y es la batalla contra la desigualdad. Decía la diputada Galán que sin lugar a dudas se ha profundizado la desigualdad en estos años. ¿Y eso cómo se manifiesta? Y en realidad, si nosotros decimos, ¿no?, que hubo más riqueza en el 2022, pero al mismo tiempo hubo 100.000 trabajadores más con salarios sumergidos, que hubo 173.000 que no alcanzaron los 15.000 pesos mensuales. Ni qué decir de ese 3,5 por debajo del 2019 del salario real a finales del 2022. ¿Dónde está entonces la riqueza generada, señora Presidenta? Y resulta, señora Presidenta, que
que las colocaciones bancarias del 2019 a la fecha crecieron 9.000 millones de dólares. Diputado Aita. Le concedo nuevamente una interrupción a la diputada Olivera, presidenta. Tiene 4 minutos con 30. Gracias, señora presidenta. Me da exactamente para terminar. Yo decía dónde está la riqueza generada. Y la Comisión Técnica Asesora de AEBU, en su informe de abril del 2023, dice: esto muestra un sistema acelerado de concentración de la riqueza en el sistema financiero. Las cuentas bancarias de mayores fondos crecieron 4 veces más que las de menores fondos. Las de menores fondos son las de $5.000 hacia abajo. En el primer semestre del 2023, los bancos privados acumularon 321 millones de dólares de ganancia, el mayor nivel de ganancias desde que hay estadísticas disponibles. Señora presidenta, mientras pasa todo esto, está lo que no dice la rendición de cuentas, dice lo contrario, que es la mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Eso no sucedió, no hay mejores condiciones de vida en nuestro pueblo y se ha profundizado la desigualdad. Para abatir la desigualdad hay que proponérselo y hay que tomar medidas que vayan en esa dirección, señora presidenta. Muchas gracias.